En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase de lo que es la tuberculosis urogenital, ¿sí? Vamos a conocer un poco más sobre esta enfermedad y cómo puede afectar a el aparato que estamos justamente estudiando en este capítulo, ¿no? El aparato tanto urológico como el aparato genital. Sabemos que, sabemos que tenemos que conocer la importancia de esta enfermedad, ¿no? Ya que es una enfermedad prevalente en nuestra sociedad, lamentablemente, debido a nuestras condiciones precarias en salubridad, en el aspecto sociocultural, tenemos una prevalencia de esta enfermedad y una incidencia bastante importante en nuestro medio, que no, a veces no nos permite terminar, ¿no? Un tratamiento adecuado o determinar un tratamiento adecuado para esos pacientes. Sabemos que es una causa importante de muerte por infección en el mundo, ¿no? Ahora quizás las tablas han cambiado, pero hasta un cierto tiempo, hasta hace unos años, generaba pues muchas muertes por infecciones. Alta mortalidad después del VIH, enfermedades como la malaria, la lepra juntas, en algún momento de la historia de la humanidad generó pues una mortalidad muy pero muy alta. La ONU la declaró emergencia global en algún momento y todo este capítulo que estamos empezando ahora es de suma importancia ya que esta enfermedad tiene también ciertos factores que la hacen de difícil tratamiento. Uno de ellos es la resistencia bacteriana, ¿sí? La resistencia a algunas drogas, sea una o sea múltiples drogas, hace que esta enfermedad sea mucho más difícil de tratar, de manejar y de evitar las posibles secuelas que va a tener. Lamentablemente este diagnóstico muchas veces es tardío, ¿no? Debido a las condiciones que ya les comenté. Un pequeño panorama de cómo se ve la tuberculosis en el Perú. Vemos el gasto, ¿sí? En lo que es salubridad, en lo que es tratamientos de estos pacientes que asciende a montos bastante altos por paciente. Y esto pues muchas veces se debe a la resistencia, ¿sí? A la resistencia que tiene este micobacterio a algunas drogas. Vemos aquí también la alta incidencia y prevalencia que tienen algunas regiones de nuestro país. Una de ellas es Lima, justamente. ¿Sí? Lima, acá donde vivimos, es una de las urbes donde está una gran concentración de estos pacientes con tuberculosis, donde se concentra gran cantidad de pacientes con tuberculosis. Dentro de Lima tenemos ciertos distritos, ¿no? Que marcan la diferencia. En estos casos puede estar San Juan de Lurigancho, puede estar San Martín de Porres, Comas, también existe el Agustino, ¿no? Ate, el Agustino. En nuestra sede, por ejemplo, siempre ha sido catalogada como una sede en la historia también fue se catalogó como una sede propiamente para tratamiento de tuberculosis. ¿Sí? Hace muchos años pues se trataba esta enfermedad con muchísima más frecuencia. Vamos a ver que, vamos a ver que esta enfermedad infectocontagiosa es de alta incidencia, como ya les indiqué. Sabemos que la tuberculosis pulmonar una tuberculosis en un 80% va a afectar a nivel pulmonar, pero tenemos un 10% que va a afectar a la población infantil y un 10% que va a producir enfermedad extrapulmonar. Y dentro de este 10% encontramos a la tuberculosis urogenital. ¿Sí? Sabemos que pues, la tuberculosis puede afectar a cualquier parte del organismo. Es por eso que la llaman la gran simuladora. A veces las enfermedades que no pueden ser diagnosticadas rápidamente y requieren muchos exámenes, a veces termina siendo una enfermedad por tuberculosis. Como le decía, pues nosotros teníamos gran incidencia en el hospital de estos casos, debido a que se manejaba mucho tratamiento antituberculoso en el hospital. ¿Qué características del micobacterio en tuberculosis vamos a tener? No es un bacilo ácido alcohol resistente, con un tamaño bastante pequeñito, ¿ya? Es por eso que en esos pacientes se usaba mucho, o en las personas que estaban en contacto con estos pacientes en el tratamiento de la tuberculosis, se usaba mucho la mascarilla N95. ¿Sí? Debido a que tiene un tamaño bastante pequeñito, este micobacterio, que con las mascarillas convencionales no podemos protegerlos. Tenemos que es aerobe estricta, ¿sí? Obviamente pues necesita oxígeno. Muy resistente al frío y también a la desecación.
Entonces puede mantenerse en temperaturas o de repente en lugares a veces muy difíciles en cuanto al frío, ¿no? Y al tema de la desecación, ¿no? Pero vamos a ver que es muy sensible a lo que es la luz solar, a la luz ultravioleta. Es por eso que muchos hospitales antiguos o a veces no tan antiguos de nuestra capital tienen como una especie de ventanales arriba en los techos. Esto permitía que la luz solar ingrese, ya que se acumulaban muchos pacientes en un solo ambiente, a veces un pasadizo, y podía haber mucha contaminación en un solo ambiente. Entonces, esto permitía también, porque algunos hospitales todavía lo mantienen, que la luz solar ultravioleta ingrese a esos ambientes, ¿no? Y pueda ayudar en el control, ¿no? Cuando hay mucha densidad en cuanto a personas y controlar esta infección, que obviamente se va a transmitir mediante el ambiente. Se multiplica entre 16 a 20 horas en condiciones ideales de contenido de oxígeno, ¿no? Es decir, necesita oxígeno, ¿no? Pues es área estricta. Son inmóviles y no producen endosporas ni toxinas. Acá hay una característica muy, pero muy importante que ustedes tienen que anotarlo y tenerlo presente porque generalmente puede estar ligado a una pregunta de examen. Tiene la capacidad de entrar en estado latente, ¿sí? La tuberculosis puede ingresar a nuestro organismo y puede quedarse, por ejemplo, a nivel pulmonar en un estado latente. Puede retrasar su multiplicación desde muchos días hasta muchos, pero muchos años. Se habla de 10, 20, 30, hasta 40 años. Es una posibilidad que puede haber en este tipo de pacientes. Es un concepto muy importante. Muchas veces las personas no hacen la enfermedad con la primera infección, pero la pueden hacer a futuro. Vamos a ver que la clasificación de la tuberculosis urogenital tiene ¿sí? Cuatro tipos. La tuberculosis netamente urinaria, es decir, afecta solamente a la vía urinaria. Dentro de estos tenemos dos subclases, la nefrotuberculosis y la tuberculosis del tracto urinario. Y la tuberculosis genital masculina también es otro tipo, así como la TB genital femenina. Y a su vez también tenemos la tuberculosis urogenital, es decir, afecta a ambos sistemas, tanto urológico como genital. Siempre la tuberculosis urogenital es secundaria a la tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Ese es un concepto importante que también tienen que tenerlo presente. No puede haber una tuberculosis urogenital si es que el primero no ha llegado a nivel pulmonar, ya que la primera llegada, la primo llegada hacia el pulmón hacia el riñón es de tipo hematógena. ¿Sí? Estas lesiones van a llegar a través de la sangre y van a llegar a la corteza renal, que es donde se acumula pues la mayor cantidad de glomérulos en el riñón. Y es aquí donde van a generar las lesiones, van a iniciar las lesiones que pueden estar a veces silentes, ¿no? Por años, por años y por años, y pueden generar lesiones tanto ulcerativas, papilares, llamadas también papilitis tuberculosa, como también lesiones cavitarias. En la primera vamos a ver que el bacilo va a llegar hacia la vía urinaria, va a pasar hacia la vía colectora, va a pasar hacia los cálices menores, mayores, pelvis, y a través de ahí se va a diseminar a través de la orina por todo el árbol urinario, ¿no? Es decir, va a comprometer uréteres, va a comprometer vejiga, va a comprometer cualquier estructura de la vía urinaria. O también puede generar lesiones cavitarias. Estas lesiones cavitarias, es decir, los bacilos ingresan a los túbulos y son atrapados en las asas de Henle. Van a formar cavernas pequeñas que confluyen y van a generar, pues, a veces estas pequeñas cavernas van a confluir, van a juntarse y van a generar cavernas de gran tamaño. Estas cavernas se pueden calcificar, dando lugar al riñón enmástico, ¿no? El riñón muy parecido a un queso, ¿sí? Dando, pues, este material gaseoso típico de la tuberculosis. Las lesiones por tuberculosis pueden comprometer cualquier parte de la vía urinaria, como les expliqué, desde uréter, vejiga, uretra, próstata, hasta vesículas seminales. La diseminación, este tipo de diseminación, cuando llega el bacilo hacia la vía urinaria y se transmite hacia todo el árbol urinario, se llama vía canalicular descendente. Ojo, pregunta de examen, recuérdenlo, chicos. En nuestro medio vamos a encontrar tuberculosis a nivel del epidídimo, siempre y cuando haya una tuberculosis a nivel renal.
La localización en el genital del hombre va a ser a nivel, generalmente, en la mayoría de casos, a nivel del epididimo, y en la mujer a nivel de las trompas. Es por eso que puede generar infertilidad, tanto masculina como femenina. Las lesiones que pueden ocasionar a nivel del uréter pueden generar la fibrosis de este. Y cuando un tejido se fibrosa, ¿qué es lo que pasa? Se estenosa. Y al estenosarse se ocluye la luz, el lumen del uréter, generando pues uropatía obstructiva. Puede generar hidronefrosis, que a veces no se encuentra la causa principal, porque a veces uno piensa que solamente las hidronefrosis son causadas por cálculos. ¿Ya? Esto conlleva una cicatrización o una oclusión del aparato urológico. En cuanto a la tuberculosis, un favor, Sahara, ¿puedes ver a los alumnos que están tratando de ingresar o admitir? Me parece que hay algunos que están ahí en espera. Por Sí, favor, doctor, no verifica. se preocupe, lo estoy admitiendo. En cuanto a la tuberculosis vesical, vamos a tener 4 estadios. La etapa 1, que es el tubérculo infiltrativo, es decir, que vamos a encontrar si nosotros hacemos un procedimiento endoscópico que se llama citoscopia, lo que vamos a encontrar de repente van a ser zonas eritematosas, zonas bulosas, zonas que todavía no te dan la sospecha real de ser una tuberculosis, ¿no? Pueden ser causadas por muchas enfermedades. Generalmente esto pasa desapercibido. En la etapa 2 vamos a encontrar lesiones ulcerosas, ¿no? Erosiones ulcerosas de tipo ulcerativo. Ahí también pueden confundirse a veces con cuadros de cistitis crónica, un cuadro de cistitis intersticial, ¿no? Se confunde bastante. En la etapa 3 vamos a encontrar una cistitis espástica, ¿no? Es decir, pues una vejiga que se contrae demasiado, ¿sí? Se contrae mucho, se confunde mucho con infecciones urinarias. El paciente se queja, pues, de que orina en la noche, orina en el día cada rato, y se confunde mucho también con infecciones urinarias, ¿no? ¿Y en qué deriva eso? En tratamientos permanentes de infección, cuando en realidad no es la infección el causante de esto. En la etapa 4 vamos a encontrar una microcititis real o una completa obliteración. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que se fibrosa la vejiga y pierde su capacidad de expansión, de distensión, ¿sí? Su compleán se pierde, ¿no? Es decir, pues la vejiga llega a ser pues una vejiga de muy poca capacidad, donde pues no tiene la capacidad de expandirse. Se fibrosa y esto hace pues que su capacidad vesical sea mínima y que el paciente pues esté yendo constantemente al baño. En las 3 primeras etapas pueden ser tratadas con fármacos antituberculosos estándar y eso mejora. En la cuarta etapa necesariamente va a tener o va a requerir un tratamiento quirúrgico. En este caso es la cistectomía con enteroplastía posterior. ¿Y eso qué significa? Retirar la vejiga, que ya no tiene función porque ha perdido su capacidad, y reemplazarla por un tejido, en este caso enteral, ¿no? Del ilio. Se reemplaza la vejiga, se reconstruye, se forma una neovejiga a través del tejido del ilio. Es una cirugía bastante compleja, con bastante inmorbilidad y que muchos pacientes pues a veces no quedan del todo bien. En la vejiga, las lesiones granulomatosas miliares pueden generar, pues, pueden generarse, perdón, lesiones granulomatosas miliares, pueden estar alrededor de los meatos, alrededor del trígono, que pueden generar, pues, síntomas irritativos como la disuria. En los meatos ureterales se pueden ulcerar, se pueden estonosar, retraer o dilatar. Y cuando ocurre esto, vamos a ver una imagen típica que se llama los meatos en hoyos de golf, ¿sí? Una lesión muy, pero muy sugerente a una tuberculosis. Como ya les expliqué, las lesiones vesicales cuando son muy extensas y abarcan gran parte de la vejiga van a generar lo que es la microvejiga, ¿no? La obliteración, la fibrosis de la vejiga. Estas microvejigas tienen que ser reemplazadas quirúrgicamente. Concepto importante, no es necesario que la tuberculosis pulmonar haya sido aparatosa en un pasado como para esperar lesiones urinarias en un futuro. Ojo, a veces son primoinfecciones o enfermedades pulmonares leves que han sido manejadas bastante bien, pero que con el tiempo pueden llegar a desarrollar una tuberculosis urogenital. ¿Qué elementos clínicos de diagnóstico tenemos? Tenemos elementos clínicos, laboratorio, radiológico, todo lo que ustedes ya conocen, inmunológico, histológico, endoscópico, y también algunos criterios del especialista para poder determinar que este paciente puede ser portador de una tuberculosis urogenital. En la clínica que vamos a presentar, que vamos a ver, ¿no? El sexo masculino es levemente predominante. Hay un periodo latente que va desde los 10 hasta los 40 años. Es un concepto también importantísimo que ustedes tienen que tenerlo presente, chicos.
La forma habitual del diagnóstico de presentación va a ser que el paciente viene con cuadros de cistitis crónica, que se confunden con infecciones urinarias, le dan tratamiento, no mejora. Y para mala suerte, también estos cuadros irritativos se sobreinfectan con bacterias como la Escherichia coli, un 20%, y esto confunde más al especialista, confunde más al paciente, ¿no? Entonces, generalmente por esto el diagnóstico es tardío. Vamos a encontrar que la tuberculosis va a tener ciertas características, la triada de Colombino, por ejemplo, ¿no? Una orina piúrica, ¿sí? Con urocultivo, le sacan un urocultivo y sale estéril y un pH ácido, ¿no? Es una de las características que vamos a encontrar en la tuberculosis. ¿Qué otras manifestaciones clínicas encontraremos? Hematurias, ¿no? Sangrados que pueden ser leves, microhematurias o macrohematurias. Lo más frecuente es que sean microhematurias, en un 50%. Pueden debutar a veces con cólicos, ¿no? Cólicos a nivel del riñón, cólicos nefríticos, que pueden ser producidos por fragmentos que se calcifican, que se destruyen del riñón y viajan por la vía urinaria y se quedan enclavados de repente en una parte del uréter. La hematospermia, es decir, el sangrado a través del semen, ¿sí? Este signo a veces es el único signo que podemos encontrar. El paciente no se queja de nada, solamente va a tu consulta y te dice, doctor, cuando eyaculo, tengo relaciones sexuales, eyaculo y sale una gotita de sangre junto con mi esperma, junto con mi semen, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos que hacer pues una buena anamnesis, preguntar los antecedentes, hacer un buen diagnóstico clínico y de ahí pues complementarlo con los exámenes de laboratorio. La astenia, anorexia, adelgazamiento son síntomas muy generales que a veces muchas enfermedades lo tienen y se confunde mucho también con la tuberculosis. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente nódulos epidimarios, de los pocos elementos orientadores que vamos a encontrar. Los nódulos epidimarios, en este caso, son fríos, es decir, no duelen, ¿no? No tienen signo de flebosis, pero que vamos a encontrar que son a nivel caudal, es decir, a nivel de cabeza, perdón, a nivel de cola. Son fríos, son indoloros, es decir, no duelen, no fastidian, no incomodan, son únicos y tienden a crecer en el tiempo. Y el paciente muchas veces viene solamente porque ya le ha crecido mucho y le genera ya un poco de incomodidad, asimetría en el genital. Porque generalmente un paciente va cuando le duele, ¿no? En este caso no duele, ¿no? Y están durante muchos años con eso. A veces evolucionan más y llegan a generar fístulas escrotales, llamadas escrófulas, ¿no? Esto de aquí puede generar pues este tipo de signos. Masas lumbares palpables, se veía hace muchos años, sí, los tuberculomas, los famosos tuberculomas. Ahora ya son raros porque ahora tenemos pues a la mano mínimo una ecografía, por ahí la gente tiene más acceso a los seguros y se pueden sacar una tomografía, entonces no llegan ya tan comprometidos con ese tipo de tumoraciones, ¿no? Llamados tuberculomas. Las fístulas cutáneas lumbares también eran a raíz de este tipo de tuberculomas, ¿no? Vesículas seminales pueden aumentar de tamaño y aumentar de consistencia, y al hacer esto pueden ser palpables, ¿no? Al tacto rectal. En condiciones normales las vesículas seminales no se palpan. Como ya les dije, siempre tengan presente la triada de Colombino. Una orina ácida, pH ácido, una orina con leucocitos, pero sin embargo cuando le sacan un urocultivo, el urocultivo sale negativo. Hay que pensar siempre en una posible tuberculosis urogenital. Siempre hay que plantear este diagnóstico cuando tenemos un paciente o una paciente con cistitis crónica que no remite con el tratamiento habitual. Piurea ácida persistente, como le decía, cuadros de sangrado, tanto en la orina o en el semen, cuadros de epidimitis, ¿no? O epidimo engrosado, caudales fríos, ¿sí? Que no generan mayor molestia en el paciente, salvo el tamaño, y que haya tenido tuberculosis pulmonar previa, tanto él como quizás alguien que haya convivido con él. Dentro del laboratorio, ustedes ya saben mejor que nadie qué tipo de exámenes tenemos, ¿no? Tenemos métodos directos como el BK, el cultivo para BK, reacción en la cadena de la polimerasa para tuberculosis, la técnica de ELISA, ¿no? Detección de anticuerpos, de antígenos específicos, ¿no? Métodos indirectos, tanto pues como la presencia del leucocito, ADA, PANDI, todo ese tema de laboratorio de tipo indirecto podemos realizarlo, pero aún así pueden salir negativos en algunos casos. Entonces, ¿de qué echamos mano? De exámenes de imágenes. Uno de ellos que todavía sigue presente, sigue todavía imponiéndose hacia otros exámenes es la urografía excretoria. Es un examen que nos da elementos tanto morfológicos como funcionales del aparato urinario. Es por eso que todavía tiene vigencia.
Nos ayuda a diagnóstico de secuelas post-tratamiento, ¿sí?, de la enfermedad o una segunda enfermedad a causa de la tuberculosis. Se dice que aproximadamente un 95% de todas las personas que tienen tuberculosis urogenital van a tener alguna alteración en la urografía excretoria. Entonces, casi la gran mayoría de estos pacientes, algún, alguna alteración, sea mínima o sea moderada o avanzada, van a tener. Entonces hay que tener presente. Cosa que a veces no se puede ver con otros exámenes. ¿Qué hallazgos frecuentes vamos a encontrar? La anulación funcional de un riñón, es decir, pues como da información funcional, podemos encontrar exclusión renal, podemos ver la capacidad vesical en un 27.5%, podemos detectar calcificaciones finas, densas, tanto en la periferia, o también confundirse a veces con cálculos. En este punto no nos ayuda mucho, pero nos ayuda mucho en la parte morfológica. Un concepto importante, pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva de la enfermedad, chicos. Eso recuérdenlo. Pueden haber lesiones antiguas, en la vejiga, por ejemplo, y de repente pues lesiones nuevas a nivel de la uretra o nivel del uretra. O sea, pueden coexistir lesiones de diferente etapa evolutiva en un solo paciente. Aquí vemos un sinfín de lesiones que pueden generar, ¿no?, este tipo de enfermedad. Por ejemplo, pues calcificaciones, vamos a encontrar zonas de estenosis, vamos a encontrar zonas en las cuales ha generado una cavitación, la alteración morfológica, por ejemplo, en este caso, vamos a ver la estenosis, por ejemplo, de un cáliz, amputando todo un grupo calicial superior. Podemos encontrar muchas lesiones de diferente tipo. Es por eso que se dice que es la gran simuladora. En este caso, la urografía escritora detectó en la figura A, por ejemplo, una alteración, una afectación inicial con el compromiso de un cáliz. En la figura B vamos a ver la estenosis infundibular. Vemos cómo se adelgaza el calibre del infundíbulo. Va a generar esto un futuro que el cáliz pierda comunicación con la pelvis y este se anule funcionalmente. Aquí también es una enfermedad avanzada en la cual pues una gran cavidad vamos a encontrar, ¿no?, cuando le hacemos la urografía, y pues obviamente eso se debe a la destrucción del parénquima. Aquí en la placa A vamos a ver pues que finas calcificaciones vamos a poder observar, si que ven con detenimiento. En la figura B vemos que la estenosis infundibular ha generado ya que todo el cáliz superior esté incomunicado con la zona del cáliz mayor o el cáliz, perdón, de la pelvis renal. Entonces se amputa todo un cáliz o todo un grupo colector superior. Esto, por ejemplo, es una imagen típica, clásica, que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el uréter en condiciones normales, en una urografía normal, no se puede ver en toda su extensión. ¿Por qué? Porque el uréter tiene un peristaltismo. Entonces va a aparecer el uréter amputado en algunas zonas y en algunas zonas va a aparecer, ¿no? En este caso, vemos el uréter en toda su extensión. ¿Por qué? Porque ya ha fibrosado, ha perdido su capacidad de peristaltismo, ¿sí? Entonces se ve simplemente como un tubo por el cual pasa el contraste y se dibuja claramente en la orografía. Hay una clasificación pilográfica, ¿no?, un poco antigua, pero todavía vigente, ¿no? Según Latimer, lo clasifica en grado de grado 0 hasta grado 4. En el grado 0, urografía escritoria normal. Acá está ese 5% de esos pacientes que, a pesar de tener tuberculosis, no tienen alteraciones a nivel de la urografía. En el grado 1 ya empiezan estos pacientes el borramiento o irregularidades de la papila. En el grado 2 hay pequeñas cavernas o dilataciones. En el grado 3 ya estas cavernas se vuelven mucho más grandes porque confluyen entre ellas y se forman dilataciones mayores y que pueden simular a veces quistes, ¿no? Quistes congénitos, se confunde a veces con quistes congénitos. En el grado 4, las lesiones destructivas. Ojo, en el grado 4, pregunta examen siempre, ¿ah? Lesiones destructivas en más de 3/4 partes del riñón, ¿no? Aquí ya empiezan las exclusiones renales, empieza la afectación funcional del riñón. Y hay lesiones estenóticas, la que hemos visto anteriormente en el uréter, así como la retracción de la vejiga, las microvejigas que estábamos viendo. Aquí hay una necrosis extensa de todas las papilas del riñón. ¿Ven cómo pierde la forma, la típica forma del cáliz, y se ve la extravasación del contraste, ¿no?, hacia otros tejidos? Aquí, por ejemplo, hacia el lado del riñón derecho se ve una visible urétero-hidronefrosis. ¿Debido a qué? A que probablemente el uréter en algún punto se ha cerrado, se ha estenosado, se ha obliterado y no permite el pasaje de la orina.
Aquí también, ¿no? Una exclusión renal del lado derecho, ¿no? Ya no pinta, simplemente ese riñón está totalmente calcificado, ya no filtra el contraste, ya no se dibuja ya la vía colectora, ya no se dibuja tampoco el uréter, ¿no? Para que pueda excretar el contraste. Aquí, una imagen en la cual, pues, como hemos visto en la anterior, también hay una ureterohidronefrosis, ¿no? Y esto no se debe a un problema obstructivo, sino que en la zona de la inserción del uréter del lado izquierdo, en la vejiga, se ha perdido la inserción natural, fisiológica que tiene el uréter en la vejiga, ¿sí? Sabemos que la inserción natural tiene una forma oblicua. La forma oblicua de la inserción del uréter con la vejiga con la pared vesical nos va a generar una válvula fisiológica que va a evitar el reflujo. Pero como esto se ha totalmente calcificado, la vejiga se ha retraído, recuerdan que cuando hablamos de los meatos ureterales, estos se pueden retraer, se pueden dilatar, esto hace que pierda justamente esa válvula natural. Entonces se abre toda la vía y la orina refluye, regresa, hay reflujo vesicuretral y esto conlleva a una enfermedad renal crónica de ese riñón, ¿sí? Por el reflujo constante, infecciones urinarias constantes, etcétera, etcétera. Las lesiones, como le decía, típicas, ahí podemos encontrar desde calcificaciones, zona de cavernas, alteraciones en la papila, ¿no? Irregularidades en la papila, dilataciones, destrucción, ¿no? De grandes porciones de parénquima, ¿no? Que van haciendo que de repente este riñón se vea alterado en su morfología, aparezca de repente pues un poco dilatado o aparente con una aparente hidronefrosis también. Las estenosis infundibulares, como hemos visto en las figuras, las estenosis a nivel del uréter, la calcificación de todo un lóbulo en el riñón o de todo el riñón en sí, la difusión miliar también podemos encontrar en este tipo de enfermedades. Acá, igual, otra foto típica de una estenosis infundibular en el riñón del lado derecho, donde apunta la flecha. ¿Sí? Todo el cáliz se estenosa, se amputa toda esa zona del cáliz y esto pues va a generar o conlleva alteración de la función renal. Aquí una imagen de la patología de un riñón que ha sido extraído, en la cual pues, se ha tenido que retirar debido a que ya no tiene función, se ha excluido funcionalmente el riñón. Vemos la imagen donde se ve pues, pequeñas cavernas en la parte superior, pero en la parte inferior ya esas pequeñas cavernas van confluyendo y van generando grandes cavernas que pueden estar llenas de líquido, llenas de orina, como también pueden estar llenas de el material gaseoso, ¿no? Ese material calcificado. Así como en esta figura, un riñón prácticamente calcificado en casi un 90% de todo su parénquima. No funcionante, se retira, ¿no? Se procede a retirar porque también conlleva un foco infeccioso que está latente, que en cualquier momento puede generar hasta una sepsis. La pilografía retrógrada es otro examen también radiológico donde se usa contraste. Esto vamos a hacerlo a través de la vía retrógrada, como dice su nombre, a través de la uretra, se cateteriza el uréter, se pone un catéter y a través de ese catéter se inyecta el contraste hacia arriba. Esto que va a evitar que el contraste tenga contacto con la vía sistémica en pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia renal o pacientes que son alérgicos al contraste. En ellos no se les puede realizar ese tipo de procedimientos endovenosos, no se le puede aplicar el contraste endovenoso. Entonces, para eso existe la pilografía también, ¿no? Nos va a dibujar también el árbol urinario con ciertas limitaciones, ¿eh? Vamos a tener que cateterizar, vamos a tener que pues, hacer varias cositas antes de poder hacer el procedimiento, ¿no? Es un poquito más complejo, pero también sirve bastante. ¿Qué otros exámenes tenemos? Como le decía, la pilografía retrógrada, que ya lo hemos visto, evalúa el sector distal ante una estenosis ureteral. El radiorenograma o gamografía también nos permite medir la función renal por separado, ¿no? Cuando necesitamos decidir un plan quirúrgico, retirar una nefrectomía, si es derecho, izquierdo, cuál tiene más compromiso, cuál se intenta de repente mantener o salvar la función, podemos pedir una gamografía, ¿no? O radiorenograma, ¿no? Esto es parte de la medicina nuclear, ¿no? Que usa cierto tipo de sustancias para poder graficar la función renal por separado. La ecografía tiene muy poco valor de inicio, ojo, poco valor inicial, como diagnóstico no nos sirve, pero nos sirve mucho en el control evolutivo de la enfermedad. Pueden haber lesiones nodulares, por ejemplo, a nivel del
el epidídimo, por ejemplo, ¿no? Un nódulo epidimario que con tratamiento va regresionando. Entonces la ecografía nos sirve, nos ayuda mucho para poder ver la evolución de esa enfermedad, ¿no? Cuánto puede reducir esa masa. La cistoscopía es un examen endoscópico, ¿sí? Así como la endoscopía en gastroenterología, igual. La cistoscopia es un examen endoscópico que nos permite evaluar la vía urinaria inferior, es decir, toda la uretra, todo el recorrido de la uretra, la vejiga y la desembocadura de ambos meatos ureterales. Ahí podemos encontrar lesiones eritematosas, lesiones ulceradas, todas las lesiones que hemos visto por tuberculosis. Podemos evaluar también su capacidad vesical, cuánto esta vejiga puede dilatarse o distenderse. Podemos encontrar lesiones típicas como los meatos en hoyos de golf, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esto pues también es una característica importante que tenemos que tener presente. Es aquí donde el uréter se retrae, los meatos se retraen y pueden iniciar, por ejemplo, una sospecha para poder determinar clínicamente que este paciente podría ser portador de una tuberculosis. Podemos de repente pedir una biopsia en algunos casos cuando hay sospecha, ¿no? Entre que sea una neoplasia o que sea producto de la tuberculosis, podemos realizar a través de la citoscopia una biopsia en la mucosa vesical. La tomografía es un examen que ha mejorado muchísimo en cuanto pues a su valor en cuanto a imagen, ¿ya? Nos sirve para evaluar todo el retroperitoneo, nos sirve para evaluar pues el parénquima en sí del riñón, ¿no? Qué estructuras podemos estar comprometiendo con esta enfermedad. Nos ayuda a elaborar un plan diagnóstico bastante importante. Hay tomografías y tomografías, ¿no? Dependiendo también del equipo, la imagen puede ser bastante buena y la reconstrucción en 3D también puede ser muy, pero muy buena. Tanto así que muchos especialistas prefieren a veces pedir una tomografía que les da una imagen quizás un poco más completa de toda la zona del retroperitoneo. Pero eso no quita que la urografía ya pierda el espacio que tiene, ¿no? La urografía todavía sigue siendo un examen muy, pero muy importante cuando pensamos en la tuberculosis. Ojo, como dice acá, tiene un valor limitado para evaluar la pared del uréter, ¿no? Sí, en este caso sí, tiene un valor limitado, pero tiene mucho valor cuando queremos evaluar el retroperitoneo o las estructuras vecinas o el mismo parénquima renal, ¿sí? Este es un uroten, como estamos viendo, pues podemos ver claramente pues los órganos vecinos que tenemos como afectación de esta tuberculosis, podemos ver pues las diversas lesiones, podemos saber los quistes, en qué posición se encuentran, anterior, medio, posterior, nos puede ayudar a un plan diagnóstico, a un plan terapéutico en algunos casos, ¿sí? Es muy importante el estudio de tomografía llamado uroten, que visualiza específicamente, se aboca específicamente a evaluar la vía urinaria. En la citoscopía, como le decía, podemos tener muchas lesiones, ¿sí? En este caso podemos tener pues lesiones granulosas o granulaciones ampollosas, úlceras tuberculosas, tanto agudas como úlceras crónicas. Ya, podemos encontrar las úlceras ulcerativas, ¿no? Tuberculosas, los meatos en hoyos de golf, lo que le estaba diciendo, la figura 4, por ejemplo, la 3 y la 4, es cuando los meatos se retraen, se calcifican, se fibrosan y se retraen, se abren. Normalmente los meatos ureterales cuando vean en su práctica, en una citoscopía, no se van a ver así, ¿no? Son meatos de forma, así una forma fusiforme, jalada, como unos ojitos, ¿no? Que se van a desembocar en la vejiga, ¿no? En este caso pierden totalmente su forma y se forman pues estos meatos casi como hoyos, ¿no? Grandes. Lesiones tuberculosas también curadas, ¿no? Cicatrizadas, ya, con esa forma de cicatriz en la figura 5, como también vamos a encontrar cuadros agudos en la figura 6. Entonces, pueden confluir muchas lesiones en diferente etapa evolutiva de la enfermedad. La ecografía, como le decía, tiene poco valor inicial, pero mucho valor en el seguimiento de la enfermedad, ¿sí? En este caso podemos evaluar vesículas seminales a través de la ecografía, en algunos casos cuando se pueden ser evaluadas, a veces a través de la ecografía transrectal, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico diferencial siempre plantearlo cuando tengamos cistitis crónicas recurrentes, tumoraciones, cistitis intersticial, hidronefrosis congénita o alteraciones quísticas que se confunden mucho con la destrucción del parénquima, ¿no? ¿Qué complicaciones vamos a tener? La fibrosis, la cicatrización. La fibrosis es lo que va a generar las complicaciones. En uretra, ¿qué va a ocasionar? La estenosis, ¿no? El cierre, la estrechez de la uretra, produciendo pues problemas en la micción, ¿no? El chorro débil,
el paciente pues que retiene mucha orina, ¿no? Y llega a expulsar, el residuo postmisional empieza a aumentar. En las vesículas seminales y en la próstata, ¿qué va a generar? Abscesos, ¿no? Abscesos que tienen que ser drenados, ya que estos pueden conllevar a una infertilidad del paciente. A nivel del epididimo del testículo vamos a encontrar pues epidimitis, nódulos epidimarios que pueden fistulizarse, producir las famosas llamadas escrófulas y producir también infertilidad. El tratamiento médico se basa en un tratamiento estándar para tuberculosis que usted mejor es que nadie lo conoce. El tratamiento puede ser de entre 6 meses, puede ser un tratamiento ampliado de 8 meses o 10 meses, dependiendo del tipo de tuberculosis que haya, ¿sí? Es un tratamiento habitual, el que se maneja contra la tuberculosis pulmonar, es decir, haz de cuenta que tiene tuberculosis pulmonar, se maneja el tratamiento como la tuberculosis pulmonar. A eso se le llama enfriar el cuadro. Tenemos que enfriar el cuadro porque si la tuberculosis está activa y nosotros operamos con la fase activa, vamos a diseminar esta tuberculosis. Entonces tiene que dar tratamiento médico inicialmente. Las consideraciones: pacientes que usan corticosteroides, pacientes gestantes por el efecto teratogénico que tienen algunos fármacos, y pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Obviamente por el efecto nefrotóxico que tienen muchos de estos fármacos que se usan durante mucho tiempo en estos pacientes. Tratamiento para pacientes multidrogo resistente puede extenderse hasta los 18 meses, ¿no? Y ya para terminar, el tratamiento quirúrgico que vamos a hacer. La tuberculosis urogenital cura mediante la cicatrización y retracción. De ahí parten las complicaciones, las secuelas que genera la enfermedad. Los procedimientos quirúrgicos están reservados netamente para el manejo de las secuelas, para conservar los órganos y preservar la función de estos. ¿Se ve? Entonces, ¿qué secuelas vamos a encontrar? Por ejemplo, si un riñón pues, se anula funcionalmente, hay que extraerlo lamentablemente. ¿Por qué? Porque si no lo extraemos, resulta ser un foco infeccioso permanente, crónico. Podemos hacer las nefrectomías, podemos retirar parte del epidídimo o todo el epidídimo con el testículo, ¿no? Una orquipedemectomía, sacar solamente el epidídimo cuando solamente este está comprometido. Podemos hacer cirugías conservadoras, nefrectomías parciales, por ejemplo, en pacientes, imagínense un paciente monorreno que para mala suerte pues tiene una tuberculosis urogenital y afecta de repente una parte del polo inferior del riñón. Pues en este caso se puede manifestar o se puede realizar, perdón, una nefrectomía parcial, ¿no? Para no, digamos, someter a este paciente a una hemodiálisis pues de por vida, ¿no? Ya que al retirarse quedaría pues anéfrico el paciente. Cirugías derivativas, donde nosotros podemos abocar la vía urinaria. ¿Hacia dónde? Podemos abocarla hacia la piel cuando es imposible, por ejemplo, poder recanalizar la vía urinaria, ¿no? Por ejemplo, una vejiga que está fibrosada y que no se pueda de repente pues hacer una cirugía X por diversos motivos, podemos abocar el uréter o el riñón o la parte de la vía colectora hacia la piel. Eso se llama ureterostomía. Podemos hacer nefrostomías, ¿no? Como le decía, lo mismo, ¿no? Abocar parte de hacer una fístula entre la vía colectora del riñón directamente con la piel. O también el uréter, abocarlo hacia la piel. Cirugías derivativas como la de Bricker o similares, donde nosotros vamos a derivar la vía urinaria hacia el intestino, ¿sí? Para que pueda abocarse todo a nivel intestinal, ¿no? La orina va a salir junto con las heces. Cirugías reparadoras. Podemos hacer plastías de la unión ureteropiélica o llamada la JUP, juntura ureteropiélica. Podemos ampliar esa zona donde se estenosado, podemos ampliar mediante las plastías ureterales. Podemos hacer resecciones segmentarias de una parte, una porción grande del uréter que se ha de repente estenosado, se ha obliterado, y podemos resecar, cortar y volver a unir, ¿no? Hacer una reanastomosis término-terminal. Pero cuando a veces estas lesiones son muy extensas, te queda corto, ¿no? Te queda muy lejano ambos cabos, podemos hacer una ureterocistostomía, podemos abocar el uréter que ha quedado, el uréter proximal, directamente hacia la vejiga, ¿sí? Hacia una parte de la vejiga que no ha sido comprometida de repente con la tuberculosis, una parte sana. Pero a veces, aún así, puede quedar pues la distancia muy, muy larga, muy extensa. Entonces, ¿qué hacemos? A veces hay técnicas. Por ejemplo, podemos hacer una vejiga zoica, es decir, jalamos la vejiga, traccionamos la vejiga, la llevamos a través del músculo del psoas, ¿no? La traccionamos, la fijamos al psoas, pero traccionándola un poco, para que nos ayude a llegar en cuanto a la distancia, ¿no?
para poder abocarlo junto al uréter proximal que ha quedado, ¿no? Ureterostomías como la de Politano, la técnica de Boari, en la cual pues con la misma pared de la vejiga vamos a hacer como una especie de uréter, vamos a hacer como una especie de tubo, como una porción de uréter, justamente el uréter que está faltante, ¿no? Debido a la resección, para poder abocarlo con el otro segmento ureteral, ¿no? Que ha quedado. Son técnicas que nos ayudan justamente a poder resolver el problema obstructivo, para poder recanalizar la urinaria y mantener la función, ¿sí? En estos casos. Y la técnica de reemplazo, obviamente, pues acá tenemos el trasplante renal, ¿no? Y lo que es la ileocistoplastía, ¿no? ¿A esto a qué se refiere? Recuerdan que cuando les dije, pues, cuando esa vejiga se fibrosaba, se encogía, perdía su capacidad, se volvía una microvejiga, esta microvejiga ya tiene indicación quirúrgica, ¿no? Hay que reemplazarla con otro tejido. En este caso, el tejido que se reemplaza es del ilio. Esa porción del intestino llamado ilio, de esa porción se saca, se reseca una parte, se hace como una especie de bolsa, se le mantiene obviamente pues sus vasos, ¿sí? Sus vasos sanguíneos para que puedan tener irrigación, ¿no? Entonces, debido a ciertas técnicas, ayudamos o creamos nuevamente una neovejiga para poder ahí, en esa neovejiga, reimplantar los uréteres y se produzca nuevamente una cavidad donde se pueda coleccionar la orina. Esto no es tan sencillo como suena, ¿sí? Genera mucho, pero mucha morbilidad en el paciente, sobre todo durante los primeros meses, y también puede generar secuelas posteriores. En algunos casos puede generar fibrosis, estenosis o infecciones urinarias crónicas permanentes, ¿no? Que disminuyen bastante la calidad de vida de las personas. Muy bien, eso sería todo por la clase de tuberculosis urogenital, muchachos. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. Acá preguntan, doctor, ¿en qué momento se cambia el tratamiento farmacológico a tratamiento quirúrgico? No es que se cambie, sino que se termina. Primero se termina el tratamiento farmacológico, dependiendo de qué tipo de enfermedad tengas, pues lleva un tratamiento de 6 meses, 8 meses o 18 meses, o 10 meses, perdón, o 18 meses, y una vez concluido el tratamiento, se empieza con el tratamiento quirúrgico en base a las secuelas que puede haber generado, ¿sí? ¿Cómo verificamos eso? ¿Cómo podemos controlar? Para eso tenemos exámenes de laboratorio, por ejemplo, pues podemos pedirle un cultivo de BK o un BK directo, ¿no? En algunos pacientes el diagnóstico se hace solamente con el cultivo. Sale positivo, inicia tratamiento. Puede llevar 6 meses, 10 meses o año y medio de tratamiento. Posterior a eso se le sacan nuevamente controles, BK, seriados, por ejemplo, los 3 primeros meses hasta ver que salen negativos y se considera, pues, o se le hace todos los exámenes debidos, habidos y por haber, y se hace pues el diagnóstico de una persona tratada y curada de la tuberculosis, ¿no? Habiendo llevado tratamiento médico. Es ahí cuando recién se evalúan las posibles complicaciones o posibles secuelas que ha generado esta enfermedad en el paciente. Y se resuelve quirúrgicamente, ¿no? Haciendo las plastillas, haciendo de repente alguna nefrostomía, haciendo etcétera, etcétera, en cuanto a acciones quirúrgicas. Es básicamente las secuelas que deja la enfermedad. Pero el tratamiento inicial es tratamiento médico para la tuberculosis. Así como cuando tiene tuberculosis pulmonar, igual va a llegar un tratamiento. A eso se le llama enfriar el cuadro. Hay que enfriar el cuadro de la tuberculosis para luego recién pensar en un tratamiento quirúrgico.